Buenos días, casi buenas tardes ya. Vamos a empezar con otra mesa redonda de distribución, comercialización y pautas del consumo de aceite de oliva. Vamos a ver durante toda esta mesa, pues como hemos dicho, parte de la cadena de valor referenciada a la distribución, cómo se comporta el consumidor, qué está pasando actualmente. Vamos a pasar una serie de imágenes durante toda la presentación que se irán comentando. Fueron tomadas ayer en distintos supermercados, por tanto es de suma actualidad, donde se ve cómo ya se está produciendo lo que estamos viviendo y lo que se está comentando, el desabastecimiento de ciertas grasas que están dando una oportunidad al aceite de oliva. Porque, como vemos en los lineales, donde antes estaban llenos de aceite de girasol o de otras grasas, esos lineales se están agotando. Este, por ejemplo, es de Mercadona, hecho en el día de ayer, por la tarde, donde ya no queda ningún tipo de aceite. Las botellas que se están viendo son de vinagre, ¿vale? Bueno, en la mesa nos van a acompañar, empezamos por este lado, Clara Parejas, que es Market Manager del grupo Leícola Jaén, Sergio Miranda, que se ha colocado antes, Sergio Miranda, que es CEO de Proyectos Integrales de Negocios y socio fundador del IF Puente Relevo, Carlos Tejedor, que también es socio cofundador de IF Puente Relevo y fue director general de Entrepinares. También nos acompaña, que se ha ausentado durante este pequeño inicio, Juan Vilar, que es consultor estratégico a nivel internacional, que nos acompañará más adelante. También nos acompaña Primitivo Fernández, que es miembro de la Junta Directiva de la Interprofesional de Aceite de Oliva, y me salté a Juan Carlos Marín, discúlpame, Juan Carlos Marín, que es responsable de mercado de Alcampo. Como veis, son principales miembros de la cadena de valor orientados a la distribución y al comportamiento del consumidor. Le damos la palabra a Clara. Durante la ponencia o durante la mesa redonda, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden ir realizando, y cuando terminen sus pequeñas presentaciones, pues también abriremos un debate, un diálogo, para ver, sobre todo recalcar la situación actual y lo que nos estamos enfrentando en el mercado. Pues Clara, cuando quieras. ¿Se escucha? España, para que las personas que van a oír o leer esto se hagan una idea, No, España es un gran... abierto a Juan, que está en una Claro. entrevista. Ahora sí creo. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a todos por asistir, y es un placer y un honor, sobre todo, estar acompañada en esta mesa redonda de pesos tan pesados y con tanta trayectoria como mis compañeros. Yo mi granito de arena lo aporto desde mi trabajo de todos los días. Yo me dedico a vender aceite de oliva al mundo desde el origen, desde la almazara. Entonces, un poco es el mensaje que voy a transmitir en estos minutos. Voy a partir con una frase que puede parecer muy, muy romántica, que es que en una botella realmente de aceite de oliva encierra un conjunto de sabores, de paisajes, de culturas y de gentes. Esto es muy complicado transmitir al consumidor final, que es realmente al que vamos dirigidos. Estamos en España, principal productor. Estamos además en una tendencia con un consumidor final cada vez más informado y más consciente. Y entonces mi reivindicación es la cercanía de la cadena de valor, la cercanía entre los eslabones, y de hacer más próximo el origen al consumidor final. Para ello, cuando hablo de origen, realmente a lo que me refiero es a que procedemos de un modelo de agricultura que
sido muy agresivo. Realmente pues nos encontramos que no es sostenible, ha estado basado en una serie de parámetros que ya no existen, como como cierta predictibilidad en el clima, unos gastos energéticos que no son los actuales bueno, incluso abundancia de agua. Entonces, este modelo, o sea, estos factores van a hacer que finalmente el modelo agroalimentario cambie y que el consumidor final empiece a hacer otro tipo de requisitos o de requerimientos o incluso otras preguntas para invertir en una marca en su decisión de compra, en la que tengamos que darle menos relevancia al precio. De hecho, la coyuntura actual, que ya se ha mencionado, pues simplemente nos lleva a pagar más por un producto, y el consumidor a lo mejor lo que va a empezar a plantear es qué hay detrás de ese sobreprecio, independientemente de la coyuntura macroeconómica y del día a día. Pero, o sea, me refiero en la sostenibilidad de la marca y del producto. Cada vez las cuestiones no van a estar en qué tamaño de formato tienes o qué variedad tienes o produces, sino en qué invierto yo cuando decido comprar tu marca. En realidad podríamos hablar pues de matrices de mercado, de matrices de canales, pero obviamente el consumidor nacional es muy diferente al consumidor de exportación. Efectivamente, un consumidor nacional, no solamente por sus hábitos de consumo, es muy diferente al consumidor internacional, sino también en la forma en que evolucionan los diferentes canales. Bueno, yo creo que eso sería un poco, no me quiero extender por esa parte, prefiero concentrarme en lo que ya he dicho, en la importancia de la cercanía del origen al consumidor y en su decisión de compra. Muy bien, Clara, pues completamente de acuerdo, ¿no? Debemos tener en cuenta, como muy bien dice, que el consumidor hay que darle herramientas, hay que darle valor al producto para que no elija, ¿no? Un consumidor cuando va a un lineal, como estamos viendo en las imágenes, recibe miles de impactos. Entonces, también desde el sector, como muy bien ha dicho Clara, debemos de formar a ese consumidor para que conozca qué hay detrás de cada botella de aceite, que no es solo un producto, ni que todos los productos son iguales, ni es una commodity, sino que tenemos detrás pues un trabajo, unos agricultores, un desempeño que debemos de formar, y esa es nuestra parte, por parte del sector, debemos de formar al consumidor, ¿no? Y también siempre apostando por la calidad y que no sea el precio el definitivo detonante de la compra. Muy bien. Pues Sergio, cuando quieras. Muy bien, buenos días. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Vale, perdón. Yo hago exactamente lo mismo que mi colega de mesa. Agradezco mucho a los organizadores la invitación y poder estar en esta mesa con ya amigos de alguna que otra mesa de este tipo. Por glosar un poco cuál es mi experiencia, vengo del mundo de la distribución, empecé hace bastantes años en la primera gran experiencia internacional de Walmart, cuando salió de Estados Unidos y empezó a desarrollarse en México. Yo creo que en ese momento era la empresa más grande de capitalización bursátil del mundo, antes de que apareciesen las .com, y una gran universidad. Y sobre todo un mercado donde realmente se veía mucho potencial de crecimiento de categorías de producto que tradicionalmente en España ya casi eran bastante conservadoras y maduras, ¿no? Luego he estado siempre en el mundo de la distribución hasta hace 5 en multinacional y con bastante presencia fuera de España, y desde hace 5 años lo que hago es acompañar proyectos en muchos casos de internalización o incluso en destino. Ahora mismo, desde hace un par de años, lidero
lo que es una spin-off de una importadora mexicana, en el cual también estamos haciendo gestión de categoría con líneas de producto maduras, conservas, embutidos, etcétera. Cuando pegas un vistazo a este sector, la verdad que es un sector que aparentemente es apasionante y seguramente dentro de 10 años se habrá transformado totalmente y será muy, muy diferente. Porque hay determinadas cosas que ves, como es una cadena de valor todavía muy estrecha, como es muy poco valor agregado todavía en muchas cosas, como es muchos actores en cada una de las partes de la cadena de valor y muy heterogéneos entre ellos, o sea, desde muy grandes y multinacionales hasta muy pequeños y muy tradicionales, desde algo muy profesionalizado a menos o con oportunidad ahí, etcétera. Pero yo creo que el denominador más común, y cuando hablas con los diferentes actores siempre te hablan de una cosa, es que se gana poco dinero, es decir, que hay poca equidad en el reparto de ese dinero y como que se lo quedan no necesariamente de una manera equitativa, ¿no? Dentro de esa cadena. Con lo cual eso claramente es un acicate a que esto tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que moverse. Y también luego empieza a ver dentro como oportunidades y cosas que son realmente interesantes y que si pones el foco en otro sector, probablemente mirando lo que ha ocurrido puedas traerlo a este y ver que son grandísimas oportunidades, es que se pueden dar procesos de concentración e integración. Es decir, hay gente que ya está totalmente integrada aguas arriba y aguas abajo y consigue que esa equidad de la cadena funcione. Ahí, de repente, y ahora mismo lo estamos viendo y esas fotos son un claro ejemplo, ¿no? Hay coyunturas que pueden ser positivas para ayudar a desarrollar cosas. En este caso, ahí hay lineales vacíos con aceite de girasol por una guerra. Bueno, pues no es una buena coyuntura, pero son oportunidades. O sea, no es una buena coyuntura, sí, la coyuntura es buena, el origen de la misma es un poco penosa, y también hay otra coyuntura como es un momento de energía, de coste de energía brutal, en el cual también hay que meterlo en la coctelera. Cosas que son súper interesantes de la parte más primaria del sector es todo lo que es sostenibilidad, kilómetro cero, vuelta al campo, el origen, etcétera, que son elementos que creo que se pueden poner muy en valor. Y por último, hay otra que también es tremenda y que se puede asemejar un poco a lo que pasó en el mundo del vino, es que el consumidor, no solo nacional, sino también internacional, empieza a adquirir conocimiento de lo que es el producto de aceite de oliva en general, ¿no? Y ya es capaz, y esto lo hemos visto durante la pandemia, en el que íbamos a casas de amigos en vez de tanto a restauración, en el que en todas las casas empezamos a ver una botellita de aceite con un poquito más que simplemente un aceite de oliva de lineal de un supermercado, ¿no? Es decir, y con gente que te empezaba a hablar de variedades, que te empezaba a hablar de grados, o sea, con un poco más de... Con lo cual, pues estamos en y para introducir la mesa yo creo que es suficiente. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y bueno, lleva razón, ¿no? Vemos cómo la cadena de valor, como has dicho, en los estamentos de origen está muy diferenciada. O sea, no hay una coyuntura que vayan todos en la misma línea, hay distintos agentes y eso también afecta al mercado. Y luego la coyuntura que estamos viendo, pues claro, es coyuntural. Esperemos que el origen acabe pronto y la situación coyuntural, a ver hasta dónde puede alargarse, pero bueno, sus efectos los estamos viendo, ¿no? Y es, como muy bien dices, pues una oportunidad que debemos de ir avanzando en ese sentido y también pues formando y continuando dándole valor al producto y formando al consumidor. Muy bien, pues Carlos, cuando quieras también nos comenta un poco tu vivencia. Sí, muy bien. Bien, mi experiencia con el mundo de la distribución, como ya tengo muchos años, fue en la primera etapa de mi vida profesional. Estuve trabajando 10 años en Continente, en España y en Italia. Continente fue una cadena que luego se integró en Prica y en Carrefour. Es un poco y luego, cuando he sido director general de Quesos Entre Pinares, pues tuvimos de interproveedor a Mercadona. Entonces, bueno, he vivido permanentemente, de alguna forma o de la otra, muy ligada a la distribución, como
como entrada. Bien, yo quería hacer un análisis rápido de la cadena de valor para situarnos en este momento y luego ver cómo podríamos estirar la cadena de valor para que de alguna forma podamos repercutir esos bondades y excelencias y valores del aceite de oliva en el consumidor final. Y que de alguna forma, si somos capaces de valorizarlo de alguna forma, ese valor lo repartamos en toda la cadena. Hoy cuando vemos esos lineales no habrá ningún problema. O sea, ayer si ponen cualquier aceite, ¿verdad? El de Mercadona lo ponen a 6 euros, pues seguramente la gente con el miedo que había o que hay todavía se lo hubieran llevado. Pero hay que partir, vamos a hacer un paréntesis en esta situación y vamos a partir de una situación normal en el que de alguna forma la cadena de valor corta presenta dificultades de repartir ese valor equitativamente en todos los componentes. El aceite, como es un producto extraordinario, de alguna forma yo digo que su cadena de valor es corta. Y digo que es corta porque no caben muchos añadidos. Es decir, yo saco el producto, prácticamente es un zumo y directamente lo puedo llevar. Si esto lo comparamos con el vino, por ejemplo, por ver, dice, bueno, efectivamente yo saco un vino, pero lo puedo comercializar como joven, como crianza, como reserva, lo meto en una barrica, amplío muchísimo la cadena de valor y paso de vender un producto de 5 o 6 euros a vender un producto de 30, 40, incluso mucho más, ¿no? Entonces, eso con el aceite no lo podemos hacer, se nos agota ahí porque es un producto extraordinario, no caben hacer muchas cosas. Bueno, se está haciendo, metemos ahí un poquito romero, tal, alguna cosilla, pero no podemos estirar mucho la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, en la parte final. Luego, y volviendo un poco a esos años míos de la distribución, el aceite de oliva se ha banalizado. ¿Qué significa? Que el aceite de oliva servía de gancho en los famosos folletos de entonces para atraer al consumidor, con unos precios muy baratos. Claro, si yo ofrezco un precio muy barato, luego a la hora de repartir, incluso en esos años esa sección tenía márgenes negativos. Entonces, era difícil con un poco importe, poco precio, repartir todo luego en toda la cadena de valor es muy costoso. Entonces, históricamente también partimos de una cadena corta por la excepcional del producto y luego por este componente que en su momento tenía, que era un producto de gancho, como en su momento también era incluso la leche o el detergente. Pero la leche también, vamos y dices, con la leche también podemos hacer leche líquida, pero pues hacer yogures, hacer quesos, hacer otro tipo de componentes y tenemos ahí una línea final de muchísimos productos. Entonces podemos añadir valor a ese producto, cosa que no sucede, ¿no? Entonces, en esta situación, que la cadena es corta, habría que mirar a ver cómo la podemos estirar por la parte final y por la parte del inicio, ¿verdad? Se le dice, bueno, queda corta. Entonces, pues bueno, como un planteamiento, efectivamente nosotros, y se ha comentado aquí, claro, un poco lo ha comentado también y Sergio, yo creo que le falta al producto, al aceite de oliva, le falta explicar las bondades. No hay un plan de comunicación que venda ese producto y las vendas de ese producto. Y vamos a lineal, como comentaba también ahí Sergio, y vemos, bueno, pues cogemos el producto, el primer producto, o sea, le hemos convertido, con todo esto hemos convertido el aceite de oliva en un commodity. Se me ha olvidado, en un commodity. Y como es un commodity, los commodities funcionan, o sea, se defienden en base a precio, porque no tiene elemento diferencial. Es decir, como un trigo, como la avena, como el maíz, es un commodity. Y por tanto, ese elemento diferencial, como no lo tiene, pues vamos a precio. Con lo cual, el precio se reduce y chocamos ahí. Entonces, el tema, tenemos que estirar esa cadena de valor, como decía. ¿Cómo estiramos la cadena de valor hacia el consumidor? Pues vamos a tener que explicarle las bondades de ese producto. Y eso parte de un plan de comunicación en el que podamos crear una cultura del aceite de oliva y que vendamos eso. O sea, cuando hablamos con una persona que es aficionado o que tiene la cultura del vino, pues habla ya de la uva, habla de cómo se recoge, habla de cómo se procesa, habla absolutamente, habla de flavonoides y habla de antioxidantes.
componentes que efectivamente, que muchos de ellos también tienen el aceite y esa cultura todavía no existe. Entonces tenemos que trabajar ahí para explicar muy bien ese producto y esas bondades en esa línea, ¿verdad? Y yo creo que requiere efectivamente un plan de comunicación. Y luego en el lado del origen, si vemos esos lineales, no vemos diferenciación prácticamente de producto. El producto es un commodity igual. Entonces, ¿qué tenemos que ahí trabajar? Tenemos que vender el origen. Y ya hay efectivamente denominaciones de origen, IGPs, zonas que podemos volver igual como los vinos al tema de pagos. El tema de las alturas, leyendo un poco, parece que tiene más oxidantes, el aceite en altura gana más oxidantes. Bueno, todo eso hay que explicarlo bien y hay que explicarlo al consumidor. Luego tenemos otro componente que serían las varietales, los mores varietales. Ahora se empieza a ver arbequinas, se empieza a ver picuales, hojiblancas, cornicabra, picudo. Eso también lo tenemos que fomentar, lo tenemos que de alguna forma el trasladar al consumidor. Y uno valdrá 4, pero otro valdrá 6, porque estamos rompiendo esa commodity y estamos abriendo el tema. Incluso esa apertura, el sacar más productos, vamos a dar más espacio lineal, más clasificado, que eso al sector interesa más. Cuanto más lineal tengas en el tema, pues más se vende. Eso es y luego nos comentará nuestro compañero de Alcampo este planteamiento, ¿verdad? Cuanto más lineal ganemos, mejor, efectivamente. El tema de los usos, bueno, pues hace poco, efectivamente, hace unos años, a raíz de que a nivel de investigación el producto, el orujo, el aceite de orujo, se determinó que para freír era un producto idóneo, porque el más idóneo de todos, porque mantiene mejor la estructura. Entonces, sí que es verdad que hay empresas que han sacado ese producto como tal, pero todavía falta verlo lineal. Y yo me vine acordando, es que vas ahora al supermercado unos años, es que la patata, que es tan simple patata, vas y coges patata para cocer, patata para freír, patata para no sé qué. O sea, una cosa que están sacados. Bueno, pues nosotros tenemos que sacar también el aceite, esas bondades, y decir, oye, que esto es para freír, esto es para ensalada, va fantástico, y esto para no sé qué. Esos usos también los tenemos que dar a conocer. Luego, esto lo sé por Juan, que Juan sabe de este mundo todo, y entonces, bueno, va a llegar un momento que el olivo extensivo, si no somos capaces de aumentar el olivo extensivo, pues va a arrinconar de alguna forma al olivo tradicional. Entonces, algo tenemos que hacer también en esta línea con el olivo tradicional, y el olivo lo tenemos a tener que vender en base a árbol, en base a sostenibilidad, en base a cultura, en base a paisaje, en base a medio ambiente. Lo tenemos que vender así, porque si no, desde otro punto de vista va a ser difícil. Entonces tenemos que buscar a ese olivo esos valores que ahora más, y se pueden vender porque la sociedad está abierta, está receptiva a compartir esos valores. Entonces tenemos que dar en esa línea. Vuelvo efectivamente a comentar todo este estiramiento de la cadena de valor. Tenemos que hablar un plan de comunicación y publicidad muy intenso, tanto nacional como extranjero. En el extranjero, efectivamente, no lo saben, pues tenemos que hacer esa cultura. José Andrés, por ejemplo, el cocinero, pues es un tío fantástico en Estados Unidos que seguramente con una campaña lo hace conocer. Pero el otro día Robert De Niro, si lo sabéis, ha venido a Madrid, que 5 cocineros le han dado una comida y ha salido pues encantado a la vida. Pues a lo mejor hay personajes de ese tipo con esa trayectoria estando aquí, podemos aprovechar el tirón para decir, oye, he tomado 6 aceites de no sé qué monto y extraordinario, no sé qué, tal. Entonces ese tipo de cosas lo tenemos que tratar. Acabo ya enseguida. Bueno, entonces atado un poco, si nosotros somos capaces efectivamente de sacar el producto con esas variedades y colocarlo, el precio va a subir. Hemos trabajado sobre el producto, pero a la par hemos trabajado sobre el precio. Y ya tenemos, en un plan de marketing, esas 2 componentes lo tenemos ya trabajado. Y la tercera, pues un tema de distribución, pues efectivamente cuando tengamos esos, pues seguramente habrá tiendas de gourmet que se pueden incorporar a comercializar esos productos, y seguramente se van a abrir otros canales y se va a abrir el espacio que nosotros destinamos en la distribución. Hay que aprovechar el e-commerce y seguramente un marketplace, que a lo mejor hay alguna cosa que tú ahí has comentado, que seguramente se pueden
se pueden fomentar en estos momentos. Y luego los momentos de consumo. Creo que es muy importante. Ahora en las mesas de restaurante no aparecen las botellas de aceite. Hubo un momento que tenían que estar ya precintadas y tal. Sergio, que es en este tipo de avatares, ahora compartimos proyecto. Hemos ido a un restaurante de Madrid hace como 3 años, ¿verdad? Nos han puesto una canasta de pan con distintas especies y una botella de aceite. Pues como han tardado en traernos la comida, nos han dado ganas de decir, oye, cóbranos el pan y el aceite que hemos tomado, que ya nos vamos, que ya nos hemos comido. Pero eso es un tema excepcional. Un tema excepcional. Ya no lo ves. Entonces, oye, vamos a tener que fomentar nuestros panes riquísimos con 4 o 5 variedades y una botella buena de aceite. Y es que has comido. Bueno, pues es un poco lo que quería decir. Dejo el tema ahí para el resto de mis compañeros. Agradecer la invitación y agradecer también a los compañeros que están aquí. Muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, has hecho un repaso de toda la cadena de valor. Lo de la cadena de valor a mí me obsesiona en todos los sectores. O sea que sí. No, pues ha sido muy bueno, pero bueno, lleva razón en que la cadena de valor del aceite de oliva está muy comprimida, hay muy poco margen y ese poco margen que hay, cómo se reparte en una cadena de valor tan comprimida, ¿no? Eso. Entonces nos encontramos con situaciones coyunturales donde el origen se ve beneficiado y el destino se ve perjudicado porque no tiene margen para poder sacarlo al mercado, y otras situaciones en las que el origen está muy perjudicado porque el precio es muy bajo, sin embargo la distribución o el destino se ve beneficiado porque puede negociar, ¿no? También has comentado que se utilizaba el aceite como gancho en esos folletos con sus grandes descuentos, incluso con resultados negativos. Y hace escasos 10 días o 15 días, escuché una noticia de que el IPC está subiendo y en la radio decían que el motivo era que el aceite de oliva había subido. O sea, además lo demonizamos vinculándolo al IPC. O sea, o es muy barato en el folleto o es un demonio porque sube el IPC, ¿no? Entonces, ese concepto que tiene el consumidor pues está sesgado en los dos ámbitos, ¿no? O es muy barato y es una commodity, o me está subiendo el IPC. Sube el IPC por otros motivos, no solo por el aceite de oliva. Correcto. Pero bueno, muchas gracias porque ha sido un repaso a la cadena de valor muy bueno y también has dado detalles como por ejemplo el restaurante, ¿no? Vamos a un restaurante y nos ponen 5 o 6 tipos de panes, ¿no? Nosotros hace 2 noches cenamos y teníamos 3 tipos de pan encima de la mesa y un solo tipo de aceite, una sola botella. Era muy bueno, pero un aceite. También pueden poner 4 tipos de aceite. Correcto. Haciendo una pequeña cata horizontal de, pues mira, prueba con este pan, funciona este arbequina, con este pan este picual, sí, o este cornicabra. Incluso ¿no? Una pequeña especificación de cada uno de los productos para saber los sabores y tal. Sí. Ya conocemos pan de centeno, de semillas, de integral, de todos los tipos de panes. No conocemos la picual, la arbequina, la cornicabra. Entonces, poniendo ese escaparate en un restaurante, pues mira, ya se está educando también al consumidor. Pues, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, Juan, bienvenido, que te has incorporado un poco tarde a la mesa. Gracias. Y nada, cuando quieras nos puedes dar tu opinión. Yo como ellos saben más de distribución, ella de clientes y el amigo primitivo de todo, pues entonces hablaré de por qué y qué nos ocurrirá con ese aspecto de los lineales, ¿vale? ¿De dónde venimos? Bueno, venimos de una campaña que no ha sido en producción elevada, ha sido una campaña media a nivel mundial, media y un poquito alta, y a nivel español, media, un poquito más de media, ¿vale? Con una demanda que viene tocada, una demanda que especialmente en la segmentación de 0 a 50 años viene tocada por varios motivos fundamentales. Primero porque después de la pandemia estamos comiendo más fuera de casa de nuevo, comemos dentro de casa comida elaborada en la industria agroalimentaria que no usa aceite de oliva o usa poco, y aparte aquella que se elabora en la restauración fuera de casa y la comemos dentro tampoco utiliza aceite de oliva. O sea, la demanda está tocada. Bien, pero la oferta es inferior a la demanda. La oferta es inferior a la demanda por varios factores fundamentales, por lo que he dicho anteriormente de la cosecha,
Primer punto. Las expectativas de la cosecha que viene no son grandes, con lo cual, debido a las circunstancias climatológicas, con lo cual el precio se encuentra apuntalado, sólido y solvente a un nivel elevado por la escasa expectativa de cosecha. A ello contribuye un incremento del precio de los insumos, fertilizantes, gasóleos, mano de obra, que hace que dicho precio se sostenga más todavía y, si cabe, se incremente un poquito más. Y bueno, luego coyunturalmente pues viene la crisis bélica de Rusia con Ucrania, que lo que hace es detraer del mercado potencial y puntualmente una cantidad de aceite de girasol que compite fundamentalmente en España, fuera de España no tanto, directamente en España con los aceites de oliva. ¿Qué está ocurriendo? Pues que evidentemente se está dando la tormenta perfecta. Los precios, hasta que no se ve algo de certidumbre con la situación bélica, no van a apaciguarse. ¿Cuánto tiempo? Pues dependen de la combinación entre estos tres factores. Por lo tanto, no sabremos con certeza cuándo volveremos a ver botellas en ese ámbito. ¿Cuáles son las categorías más beneficiadas? Aceite orujo y aceite lampante, porque son aquellos que directamente, coinciden con la demanda de aceites de girasol. Y esta es la situación que tenemos, y realmente se podrá agravar en el tiempo, porque tener en cuenta que ahora mismo va a haber un enlace pequeño ahora mismo sería de unas 190.000 toneladas. Si ahí detraemos la sustitución que va a haber de oliva por girasol, se nos va a quedar más pequeñito. Y de aquí a final de campaña, no quiero ser, en fin, ojalá no sea, ¿no? Pero puede haber hasta incluso desabastecimiento del mercado. Sí. Es que no hay enlace, ¿no? Entonces, y España no toma palma, o sea que, ¿vale? En fin, y ya está, no tengo mucho más que decir, ¿vale? Muchas gracias, Sergio. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, y lo que dices, pues ya se está viendo en los lineales, ¿no? Es una situación coyuntural por los distintos motivos que has expresado, y luego, además, el tema de la demanda, ¿no? Como muy bien has apuntado, la demanda, el perfil del consumidor, en más de un 60% del consumo es de 49 años en adelante. Claro, las personas van falleciendo o falleceremos en algún día. Sin embargo, los jóvenes no están ocupando ese hueco consumidor de las personas que se están yendo, ¿no? Ese es el punto donde la demanda está decayendo, además de por los precios, que también es susceptible de caer por estos elevados precios, pero coyunturalmente por la falta de productos no se está viendo afectado, ¿no? Y el desabastecimiento, muy bien como has comentado, pues veremos a ver cómo va. Hay otra razón para el desabastecimiento, y es que ahora mismo el precio para el área envasadora no es razonable, por lo tanto van a comprar lo que realmente necesiten, o sea, no van a comprar en exceso. Por lo tanto, puede haber dos tipos de abastecimientos: por falta parcial de productos o por falta total de productos. Pero bueno, el tiempo, ¿vale? Gracias por... Muchas gracias. Pues Juan Carlos, cuando quiera. Bueno, pues buenos días. Gracias, Sergio, Juan, por la invitación y el resto de compañeros. Yo llevo 30 años en la distribución, trabajo en el campo, me dedico a comprar y a vender, y tengo la gran suerte de que me dedico a ello en Jaén, en la provincia pues, más productora de aceite de oliva. Voy a dar unas pinceladas de lo que yo he visto en mi trayectoria, sobre todo en los últimos años, de cómo ha evolucionado el mundo del olivar, en el cual se han producido cambios, como puede ser el incremento de superficie, el de producción, de marcas, también una concentración de los actores en la comercialización, y también ha habido un aumento de consumo, sobre todo en los aceites de calidad. Eso en cuanto a la parte distribuidora. Había hablado de consumidores o de clientes.
El cliente también ha evolucionado y ha cambiado bastante. Hoy en día el cliente es más digital, es un cliente más exigente, más conectado, más informado también, y también busca productos de más calidad, más relacionados con el medio ambiente, con la biodiversidad, con el culto al cuerpo, y bueno, ahí creo que hay una oportunidad para los aceites de calidad si sabemos vender las bondades. Había hablado de cómo dinamizar o cómo potenciar la cadena de valor. Yo creo que esa es una oportunidad, porque el precio, a mí siempre me han enseñado a que eso es una debilidad que tenemos ahora mismo en el mercado, pero eso hay que convertirlo en oportunidad. Las debilidades hay que convertirlas en oportunidades, y yo creo que ahí hay una oportunidad para que haya clientes que cuando pase esto, igual se engancha alguno al aceite de oliva porque desconoce y está acostumbrado a consumir girasol, y puede ser algo que, bueno, igual un pequeño porcentaje se queda. Porque el precio, que había hablado mucho del precio, y es cierto que el aceite siempre se ha hablado de precio y es un atributo que quizá sea principal, pero no es el único. Yo, para que veáis un poco qué es lo que yo observo en la distribución, hay dos tipos diferenciados de atributos. Uno, los que ya trae el cliente de casa, que son los atributos primarios o racionales, que, bueno, que pueden ser una necesidad, un uso culinario, un cliente que es fiel a una marca, o el precio, efectivamente. Pero luego están los atributos emocionales, que son esos atributos que el cliente se lo tenemos que dar en el punto de venta, y en los que yo creo que son los que hay que trabajar para potenciar esa cadena de valor que decíais, y que puede ser un poco, o poner el pequeño granito de arena para que se reduzca las dificultades de la parte baja de la cadena de valor con la parte alta. Esos atributos emocionales pues pueden ser desde una cata, desde una botella que es bonita, desde un aceite premium o verde y temprano que le podamos ofrecer, una teatralización en un punto de venta digna, con claridad, con información clara, porque habéis también hablado ahí del desenganche o la parte del consumidor de menos de 49 años que, bueno, que no se engancha del todo y que está bajando el consumo. Bueno, ahora hablaré un poco de lo que yo entiendo que pueden ser esos motivos, pero bueno, los atributos racionales, ahí podemos incidir poco, tanto toda la parte de la comercialización, pero en los emocionales yo creo que sí se puede trabajar, y hay que hacer sobre todo lo que es educación y formación. Yo creo que ahí todos tenemos que implicarnos un poco, sobre todo los actores principales, pues no sé, instituciones o parte de la empresa, que tenemos que fomentar la formación y la educación, porque si bien es cierto que se hace un esfuerzo grandísimo en sacar buenos aceites, y se hace pues mucho esfuerzo tanto económico como en la empresa, pues bueno, se vuelca ahora en sacar buenos aceites, pero luego es una pena que el último punto que tiene el cliente a la hora de decidir llevarse un aceite, es una pena que no haya nadie que le explique el por qué gastarse un poco más. Y eso tenemos que ir todos enfocados a trabajar hacia ahí, si queremos que el porcentaje de aceites buenos vaya subiendo y vaya pues minimizando lo que hablabais de que la pérdida de rentabilidad o de valor del aceite. Entonces, yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer, y invito a todo el que pueda a que se forme, a que haga lo que pueda por incidir en esa formación de la gente que está a pie de lineal. Por otro lado, había hablado del consumo de la gente joven que no se engancha, que está bajando. Pueden ser motivos, como ha dicho Juan, porque se sale más fuera, se consume más comida preparada. Yo creo que también hay el arraigo que la gente mayor tenía del campo, de la historia, pues no es tan grande en la gente que de esas edades. Luego, claro, la venta online también, ahí se puede hacer menos por ofrecerle al cliente, a esos clientes de online, cuáles son las bondades del aceite, ¿no? No es tan fácil. Y bueno, yo creo que también hay una percepción de dificultad en el etiquetado del aceite,
quizá por desconocimiento, por falta de cultura, y todos esos puntos yo creo que son oportunidades de cara al futuro, ¿no? Tenemos que pensar que de aquí a 5 años debemos de saber qué es lo que queremos en la categoría de aceite y todas estas debilidades y todo esto que estamos hablando, convertirlo en oportunidades para que podamos seguir dándole valor a los aceites. Y bueno, y poco más. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, has dicho muchos datos muy importantes, ¿no? Yo me quedo, por ejemplo, con que las nuevas generaciones son más digitales. Ese motivo les da un acceso a la información que muchos otros no hemos tenido en esas edades, y eso lo deberíamos de aprovechar como una oportunidad, porque si se preocupan y tienen acceso a la información, podríamos buscar ese canal para formarlos y atraerlos hacia nuestro producto. Y a nivel más tradicional también, como has dicho, formar a todas esas personas que están en los lineales, que sean capaces de distinguir o de asesorar qué tipo de aceite, para qué uso o para qué o por qué motivo se lo tienen que llevar, ¿no? Y si todo eso somos capaces de unirlo, además de a la formación, llevarlo a la tierra para tocar ese sentimiento de arraigo, de raíz, de trabajo, de historia, claro, que ahora mismo es lo que nos... tenemos una sensación de desarraigo, que esa es la parte sentimental que deberíamos de tocar para... sobre todo para el olivar tradicional, claro, que es el que más va a necesitar de esos atributos. De esa diferenciación, completamente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, y Primitivo, cuando quieras, te pongo la presentación. No, porque me parece que ya no va a hacer falta. Vamos muy bien. Porque era el único con presentación. Ahora, yo creo que voy a improvisar un poco con la presentación. Además, que me han machacado algunos la presentación. Yo iba a hablar de cómo se comporta el consumidor. Bueno, primero, daros las gracias. Estoy muy contento de compartir esta mesa con gente con unas opiniones tan cualificadas. Sabéis quién es la Interprofesional. Soy vocal de la Junta Directiva. Y yo lo primero que quería decir, y quizá refiriéndome a Clara, nosotros en la Interprofesional contamos una historia, pero no contamos la historia de una familia, estamos contando la historia de un sector, del aceite de oliva de España. Y estamos todo el día contando una historia. Eso es lo que hacemos en la Interprofesional. Y lo hacemos todos los escalones de los eslabones de la cadena. Desde los productores, pasando por la industria y continuando en las almazaras industriales, quiero decir, y nosotros que estamos al final comercializando en el mercado español y en el exterior. Yo creo que esa historia... Antes Carlos decía algo de la comunicación. Llevamos 13 años comunicando sin parar. Tenemos un equipo magnífico, tenemos recursos. Es verdad que es una cosa conocida, no toda la comunicación tiene un éxito de una manera inmediata. No, una campaña no se ve reflejada de repente en un crecimiento enorme del consumo. Pero yo creo que estamos haciendo un camino que probablemente no hemos terminado, que nos quede mucho por hacer, pero es un camino adecuado. Yo lo que traía hoy era una presentación a la vista de todo esto que estábamos pasando últimamente, no lo que estamos pasando estos días, sino lo que veníamos pasando con la pandemia. Traía una presentación con un análisis que hemos hecho, encargamos a una empresa de prestigio de análisis de mercados, a Kantar. La Interprofesional le encargó un estudio de qué estaba pasando en el consumidor, hasta qué punto la pandemia le había afectado. Hicimos el análisis de lo que pasaba en el año 2000, que fue el crítico de la pandemia, y entendiendo que ya habíamos salido de la pandemia, pasábamos al 2021. Bueno, la verdad es que, por concluir, porque antes lo comentaba Juan, los cambios no han sido importantes. Que tiene una lectura positiva, y es que, a pesar de la grandísima crisis, conseguimos mantener el tipo. Y esto es un dato que no hay que perder de vista. Bueno, ¿qué pasa? Pues que seguimos teniendo el defecto casi el mismo que teníamos antes. Tenemos unos segmentos de edad de los consumidores que no entran por el aro, que están muy lejos todavía de consumir el aceite de oliva que nos gustaría. Seguimos manteniendo esa fidelidad en otros estratos. Hay gente con edad, hay determinados tipos de hogares o de consumidores donde seguimos manteniendo una presencia más que notable. Hemos perdido oportunidades de venta, la frecuencia de compra, ha habido algunos cambios, pero de verdad que en ningún caso han sido cambios significativos. Estoy pensando en una cosa, que lo que pensé que era una amenaza, porque como soy el último, me habéis machacado la presentación, lo voy a convertir yo en una oportunidad, porque voy a poder contestar a muchas cosas. Entonces, este análisis que hemos hecho es un análisis que viene a reflejar que todavía tenemos que existir. Es un análisis del mercado español. El consumidor español es un consumidor fiel en una gran parte,
pero todavía tenemos que hacer cosas porque hay unos segmentos de edades que están muy lejos. Y además, con un detalle importante a tener en cuenta, y es que esos segmentos serán en el futuro nuestros grandes consumidores. Y no, porque los actuales probablemente los vayamos perdiendo, y estos son en los que tenemos que confiar. Y hay que confiar en los jóvenes. Y nuestras campañas, os lo aseguro que, a pesar de mi opinión, por mi edad y por mi experiencia, yo no soy nada digital o casi nada digital, y cada vez que planteamos en la interprofesional este tipo de cosas, yo siempre me resisto. Las redes sociales, esa gente, los blogueros que están contando cosas, que además son gente a veces poco de fiar, porque no son gente con cualificación y se atreven a opinar. Pero resulta que es un medio importante. Y en eso estamos trabajando. En contra de mi opinión, pero tienes razón. Hay que ir por esa vía. Luego nos está pasando pues, con los niños. Tenemos en marcha y estos días hemos hecho una presentación de un trabajo que estamos haciendo en la interprofesional en los colegios. Es verdad que no llegamos a todos, pero sí que hemos elegido a un buen compañero de viaje, una compañía que tiene una importancia enorme en la alimentación en los colegios y que nos está ayudando con un compromiso en esta campaña para reemplazar cualquier tipo de aceite distinto al de oliva que consumieran en el pasado por exclusivamente aceites de oliva. Y lo hacemos además con una campaña de información. No es solo que haya sustituido otros aceites por aceite de oliva, sino que además están contándole a la gente, están contándole a los padres, a los maestros y a los niños en una medida qué estamos haciendo y a qué se debe. Bueno, yo creo que hacemos comunicación, de verdad. Les aseguro a ustedes que hacemos mucha comunicación. Quizá tengamos que hacer mucho más, sin duda. Ha habido un par de cosas que quería apuntar de lo que se ha comentado. Vamos a ver. Apenas innovación, decía Carlos. Pero sí que no nos dejan, si tenemos una legislación que no nos permite innovar. Pero si cuando pongo romero en una botella, y tú lo has dicho que es romero, resulta que eso no lo puede llamar aceite de oliva. Eso es un condimento, una salsa, un preparado graso, pero no es aceite de oliva, la legislación no me lo permite. ¿Dónde voy a ir yo? Me da envidia cuando veo los de frutas y hortalizas productos de tercera y cuarta generación. Pero si nosotros estamos todavía en una generación que se quedó antes de la guerra, si esto no tiene sentido, si no podemos innovar nada, si tenemos un sector inmovilista con una legislación que no nos permite cambiar. Eso por decir algo. Es un commodity, lamentablemente. Lo que pasa es que cuando queremos colocar en el mercado 1,5 millones de toneladas que colocamos al cabo del año, tenemos que diferenciar los mercados. Y el mercado español, que es un mercado maduro, tiene unas connotaciones muy especiales y nos adaptamos en la comunicación a ese mercado. José Andrés, en Estados Unidos, es todo un referente. El Ministerio de Agricultura ha hecho una campaña precisamente con él. Pero nuestros medios, para llegar a todo el mundo, a esos 100 y pico países a los que tenemos que llegar, nuestros recursos no llegan a tanto. Tenemos que concentrarnos y buscamos aquellos mercados donde hemos encontrado un potencial de crecimiento mayor. Pero ahí también nos hemos esforzado y no nos está yendo mal. ¿Qué más cosas? Bueno, Carlos, esto me lo he apuntado. La falta de lujo en el lineal. Estoy encantado porque yo, que además de estar en la interprofesional, soy el director de la Asociación de Envasadores de Aceites Vegetales Comestibles. Yo, que llevo más de 20 años, yo recuerdo esa época en la que se vendían 65-70 millones de litros de aceite de orejo de oliva. Hoy no vendemos ni 15. No sé si en este caso y por estas circunstancias tendrá una oportunidad del aceite de orejo. Si es que la tiene, yo espero que no sea puntual, sino que sea para mantenerla en el futuro. ¿Qué más cosas contábamos? A ver, los cambios. Los atributos emocionales y racionales. ¿Qué problema? ¿Cómo lo enfocamos? Eso lo tenemos que enfocar de la mano de la distribución, porque nosotros hacemos un esfuerzo enorme, pero al final las tiendas son las vuestras. Si vosotros no nos apoyáis, si se ha citado en algún momento esa banalización, en ocasiones se ha dado y nosotros lo hemos criticado, si no hacemos lo posible por evitar esa banalización, porque el aceite de oliva no sea un producto reclamo, ese que tiene que aparecer en la portada del folleto, y conseguimos entre todos mejorar, probablemente la cadena, y ahora voy al principio, mejorará. Pero esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los que estamos en la cadena, cada uno con su parte. Y ya por concluir y volver a lo que soy, y la interprofesional, estamos aquí para escuchar cualquier sugerencia y en la medida de lo posible para desarrollarla. No quería decir mucho más. Muchas gracias, Primitivo. Ha hecho también un resumen de la mesa. Y bueno, una de las partes de comunicación que más me ha gustado es la que has comentado en la parte de los colegios, porque no solo son los consumidores del futuro, sino que ya se les va educando ese sabor, ese gusto que distingue al aceite de oliva del resto de grasas que son más planas, que apenas tienen diferencia entre unas y otras, ¿no? Y eso es fundamental que en el futuro conozcan. Nos encontramos en mercados internacionales
que nunca han probado el aceite de oliva y les resulta muy fuerte y por eso es más difícil de entrar, ¿no? Sin duda alguna. Y luego, el último apunte que has dicho sobre la cadena de valor y la distribución, lo que debemos de ser conscientes es que la cadena de valor también, o al revés, la distribución también forma parte de la cadena de valor. Por supuesto. Que siempre hablamos de cadena de valor y casi nos quedamos en el envasador, ¿no? Y a partir de ahí ya nos olvidamos y es responsabilidad de otro. No, la cadena de valor es hasta que el consumidor lo consume. Desde el consumidor hasta el origen, hasta el árbol, hasta el agricultor, ¿no? Y eso es la unión que debe de tener el sector, ir todo ese sector, toda esa cadena con el mismo objetivo, y es educar al consumidor y mejorar ese consumo. Si conseguimos que el consumo crezca, desde el distribuidor hasta el agricultor estará contento. Si empezamos a cambiar o a hacer matices o a que alguno obre en contra de otro, el consumidor es el que se ve afectado y todos los demás nos vemos afectados. Entonces estoy completamente de acuerdo también contigo. Por dar un poco de conversación, y ya que estamos con grandes miembros de la distribución, ¿qué parte creéis que se podría mejorar por parte de los escalones inferiores para mejoraros a vosotros vuestro trabajo de distribución? Y podéis comentar, por ejemplo, tú, Juan Carlos, que está ahora mismo en vivo, y luego Bueno, Carlos y Sergio con la experiencia que habéis tenido. Evidentemente, como habéis dicho, aunque a veces se nos pinte un poco como la parte mala de todo esto, creo que tenemos que tener todo claro que tenemos que ir de la mano. Distribuidores y fabricantes, si no nos ayudamos, no vamos a ir a ningún lado. ¿En qué nos pueden ayudar? Pues yo creo que en muchas cosas. Ya están haciéndolo, de hecho. Están sacando muy buenos productos en los cuales nosotros estamos dispuestos a ponerlos a pie de lineal. Eso por un lado. La comunicación, como hablaba, evidentemente nosotros tenemos que hacer mucho por esos atributos emocionales, y los que fabrican el producto también. Tienen que transmitir ese producto bien en el envase, bien de una manera visual, sobre todo porque es verdad que salvo que tenga una tienda especialista en la que tenga una persona, como he dicho, formada, en un lineal es muy difícil transmitir todos los valores de un producto, pero bueno, ellos saben hacerlo también a veces con cartelería, con información, con gente preparada que tienen en las empresas. De esa manera, sobre todo tienen que tener gente en sus empresas con una formación y una preparación de la cual podamos nosotros tirar de ella para que nos ayude. Yo creo que esa es una forma de que eso se lleve a cabo. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres apuntar algo? No, efectivamente la cadena de valor, como tú bien dices, es completa, desde el agricultor hasta el distribuidor y el consumidor. Es decir, que también le metemos obviamente al consumidor, que creo que cada parte tiene que ejecutar su tarea y seguramente tiene deberes que hacer. Yo a Primitivo le diría, en cuanto a comunicación, efectivamente, pero el tema de comunicación siempre falta, aunque se haga mucho, siempre falta. Fíjate que en el mundo de la empresa se dice que el 60 o el 70% de los problemas vienen por falta de comunicación. Dice, pues si estamos comunicando todo el día, pues aún así tenemos problemas, y esos problemas el 70% es comunicación. Es decir, es algo que hay que permanentemente mantener. También es verdad que en la comunicación, y sobre todo que hay un tema de publicidad o enfoque, pues muchas veces se pierde. Decía un directivo americano, dice, sabemos hace muchos años que a lo mejor ahora ya por temas de redes sociales, impactos y demás, se puede de alguna forma el ajustar más o el medir más. Hace muchas veces dice, nosotros hacemos publicidad, sabemos que el 50% no tiene efecto y el otro 50% sí, pero no sabemos de esos 50 cuál es el que realmente tiene efecto. Entonces, ¿qué comunicación vamos a tener que hacer permanentemente y hacerlo? Pero bueno, a muchas veces pues se acierta más, se acierta menos, pero es una tónica constante y permanentemente. Pero es verdad que sean los que están en la cadena de valor, desde el productor hasta el distribuidor, los que de alguna forma tienen que formar al consumidor para que tire
El consumidor puede tirar, puede ser elemento de rastre de esa cadena si se le informa, se adecua y sabe, porque la elección que va a hacer en un lineal va a hacer que el resto de la cadena, en base a esa elección, tire de ese producto. Sí, sí. Dime, Sí, primero. claro que Quería, puede. quería contaros un detalle de una cosa, al no tener la presentación no lo he hecho. En este estudio que nos ha hecho Kantar, y hablaba antes Juan de los momentos, también había un análisis de los momentos. Y los momentos es una clave fundamental, además que nos va a servir después. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de los jóvenes, también de los médicos, que es otra campaña que tenemos en marcha, que se presentó aquí ayer por la mañana. Bueno, hay un montón de estudios, pero en la cuestión de momentos es muy peculiar. Resulta que el momento en el que más consumo de aceite de oliva se hace a lo largo de la semana es la comida de mediodía de los domingos, que es cuando parece que vamos más relajados, nos queremos molestar, pero pobres de nosotros en las cenas, ni presencia, ni los domingos, que se llama el pisero, que se hace una cosa en el microondas, nada de nada. A diario tampoco, aligeramos con cualquier cosa, en fin, no hay. Entonces hay que buscar también eso, pero ¿cómo hacemos? Y tenía un gráfico muy bonito que nos habían hecho los de Kantar, cuáles son los platos más habituales en esas cenas. La pizza, un plato preparado o el microondas rápidamente, una cosa hecha hervida prácticamente. ¿Cómo cambiamos eso? O sea, los del aceite de oliva podemos hacer un esfuerzo enorme en comunicación, pero necesitamos alguien que nos acompañe, que nos arrope, porque esto no es una cuestión solo del aceite de oliva, que podemos hacer todos los esfuerzos que queráis y volcarnos con corazón y alma para que eso cambie. Pero hay que cambiar unos hábitos, hay que cambiar otras cosas que son mucho más complejas y mucho más amplias. Y ante eso yo creo que también hay que reflexionar. Sí, por supuesto. Sergio. Antes preguntabais con respecto a la distribución. Yo creo que cuando hablamos de distribución siempre tendemos a que la distribución solo es la gran distribución, ¿no? Y además acabamos demonizándola un poco. Con lo cual, pues ya me parece que el análisis le perdemos un poco. Pero además es que si nos enfocásemos en ello, yo creo que lo que está ocurriendo últimamente es que están apareciendo nuevos formatos de distribución que en sí son un peligro para la gran distribución con capacidad instalada muy grande, con lo cual nos encontramos en sí en un momento de oportunidad de la gran distribución que está muy ávida, seguro, que de escuchar un montón de propuestas que le lleve a que su rentabilidad metrolineal en esta categoría de producto, en el cual puede haber bastante desarrollo de producto, que estén abiertos a esa interlocución. De hecho, a mí me consta que ya están. Si veis esas fotos que tenemos ahí, producto de más valor, incluso dentro de las marcas propias de la gran distribución, ya están en los lineales. Si comparas esos lineales con lineales de hace 5 o 6 años, han cambiado radicalmente. Pero han cambiado radicalmente. Y incluso son bastante más amplios, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ya no hay tanto envase tradicional de plástico, incluso lata, y encuentras mucha botellita, formato mucho más pequeño, precio medio mucho más alto, con lo cual, bueno, ahí tenemos un aliado en esa gran distribución. Esa es una parte. También yo creo que Primitivo, insisto en el tema de la comunicación, porque efectivamente se hace mucho, pero yo creo que hay una gran oportunidad que esta es la general, la de la interprofesional, pero hay la de individualizada, la de cada una de las... O interprofesional. Si hablara como otra cosa, hablaría de las empresas estoy o de la distribución. Está la de cada una de las patas de la cadena de valor, ¿no? Así es. En la cual yo creo que ahí sí que hay una gran oportunidad. Estamos metiéndonos con la distribución, en el que hablaba nuestro colega de el tratar de, desde el punto de venta, hablar de, que me ha gustado mucho lo de los atributos emocionales, lo definía como nuevos atributos, pero esos atributos emocionales no es más que una nueva forma de comunicación, ¿no? Es cómo lo pongo en el punto de venta. Y yo creo que cada uno de los integrantes de la cadena de valor tiene que hablar así. Yo creo que el campo puede hablar mucho hoy en día, o sea, el kilómetro cero, el olivo de centenario, todo eso, creo que se podría ver un poco lo que hace otros en esos sectores espejo, que podría ser la viticultura. A mí me parece que ha demostrado que eso lo consigue poner en valor, las cepas viejas, todo eso con mucho valor añadido y sobre todo euros botellas, que yo creo que al final el valor añadido lo tienes que reflejar en rentabilidad producto y en esto. Con lo cual,
Bueno, sobre la comunicación yo no me enfocaría tanto en que se hiciesen muchas, sino que cada una de las partes integrantes, eso que se comunica, se creyese. Y luego hay otra reflexión que hago para también todo tipo de distribuciones, que hablamos de que tenemos un nuevo consumidor, un consumidor que perdemos, que es el joven, y sin embargo es el más apegado a los atributos emocionales, es el más apegado a la salud, es el más apegado a la sostenibilidad, es el más apegado, y que realmente son con los que se pueden generar mucha comunicación, ¿no? Y que los que compran realmente esos atributos de una manera muy, muy rápida y muy sana. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, porque esa es la oportunidad que tenemos con los jóvenes. Y tenemos que cerrar la mesa ya, porque ya me están diciendo desde organización que no hemos pasado 10 minutitos. Lo que pasa es que los temas eran muy interesantes. Agradecer a todos vuestra participación, a vosotros, público, por la asistencia, y con esto damos por clausurada la mesa. Muchísimas gracias a todos.